Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Fashion Fónica, un espacio destinado al emprendimiento especializado en el mundo del diseño de moda. Les habla Verónica Goncalves, diseñadora de modas enfocada en comunicación y marketing de moda, y me encuentro nuevamente con Ileana Hernández, emprendedora, diseñadora de moda, fundadora y directora de la Academia Naeli y además de creadora de este podcast. Hola Ile, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Vero, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte y bueno, saludos también para todos los que nos escuchan. Pues yo me encuentro muy bien y hoy vamos a estar hablando, yo creo que una de las herramientas más básicas de este mundo del diseño de moda y también una de las más esenciales. Yo creo que es la que nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad y plasmar todo eso que teníamos en la cabeza en prendas. Entonces vamos a estar hablando sobre el patronaje. Vamos a dar una introducción muy básica hasta el principio. Esas personas que en verdad apenas están comenzando en el mundo y no saben mucho de qué se viene esto o que nunca han escuchado antes del patronaje. Entonces, bueno, es una pequeña introducción a este mundo muy amplio que casi que es una ciencia y se puede desarrollar solo. Entonces, pues va a estar muy interesante. Antes de continuar, nos encantaría recordarte que este podcast surgió del libro 41 preguntas de diseño de moda, un libro especializado en el emprendimiento en diseño de moda. Está disponible en Amazon y en la página web de la Academia para responderte a las preguntas más importantes sobre el emprendimiento en diseño de moda. Son 5 capítulos que incluyen respuestas prácticas sobre el diseño de moda, la producción de colecciones, el emprendimiento, recomendaciones para diseñadoras y emprendedoras y un test de marca que te ayudará a avanzar. 41 preguntas de diseño de moda es lo que toda diseñadora necesita saber sobre cómo diseñar una colección de moda. Y ahora sí, comenzamos. Y comencemos con la primera pregunta, que es, ¿cómo nos definirías o a qué nos referimos con patronaje? Sí, bueno, Vero, coincido contigo con toda la introducción que estás dando. Realmente el patronaje es elemental, tanto en el diseño de moda como ya cuando vas a emprender, ¿no? Cuando vas a materializar tu colección. De hecho, es casi uno de los primeros pasos para empezar a materializar tu colección. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a esos trozos de papel, lo voy a decir de la forma que lo pueda entender cualquier persona que no tenga nada que ver con el mundo del diseño de moda. Si estás queriendo incursionar en esto, pues esos papeles que nos sirven de molde no son otra cosa que el molde a través del cual que vamos a usar como plantilla para cortar la tela. Antes de cortar la tela tenemos que tener estos moldes preparados que los vamos a poner encima de la tela y los vamos a usar como plantilla de corte. Eso exactamente es el patronaje, o esos son los patrones que utilizamos para cortar cualquier diseño con la forma que nosotros decidimos pues crear. Exactamente, como le está diciendo Ile, el patronaje es como estos moldes de galletas que le dan la figura como la estrella y el corazón, así. Es la ropa en molde y al cortarla la tela ya la tienes para comenzar a confeccionarla. Eso es lo que sería nuestro patronaje. Pero ya hablándonos a profundidad, ¿cuál es la función? Ya sabemos que nos da la medida o la forma de la prenda, pero nos podrías ampliar un poco más para esa gente, sobre todo que ni siquiera lo puede ver en la cabeza, qué sería un patrón, cómo se forma, qué se va armando, porque quiero que estén claros que es una de las cosas más técnicas del diseño de moda. De hecho, se hace con cálculos matemáticos. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de esto, de la construcción, cómo se va a ver sobre el patronaje? Sí, bueno, su función, como decíamos, es precisamente tener ese molde de corte. Y si lo viéramos tal cual como lo estás diciendo, si viéramos la tela como una masa de galletas extendida en una mesa, el patrón sería el moldecito con el que cortamos la forma de esas galletas y sería precisamente ese el trabajo que hace el patrón sobre la tela. Su función es poder darnos la variedad de diseños que nosotros hemos creado. Partimos de un patrón base, no quiero adelantarme a tus preguntas, pero es como imposible saltarme esta parte. Partimos de un patrón base y ese patrón base es el molde que se construye estudiando la anatomía del cuerpo. Es como si el cuerpo sin ningún diseño, si fueras a vestir al cuerpo sin ningún diseño en particular,
sin mangas, bombachas, sin un escote de cuello, un escote de pecho, un escote de espalda. Si fuera totalmente plano, ese único y primer diseño que nos va a vestir el cuerpo prácticamente como la ropa ejecutiva, vamos a decir, sin el blazer, ¿no? Pero una camisa, un pantalón como totalmente sencillo, lineal, es ese patrón base. ¿Qué pasa? Que obviamente existen muchos más diseños después de ese patrón base y esa es la función del patronaje, poder generar cortes de prendas totalmente diferentes que no tienen nada que ver con ese patrón base a partir del estudio de la anatomía del cuerpo. Hacemos un plano en el cual vamos a construir un diseño a partir de un papel. A mí me gusta mucho comparar el patronaje con la ingeniería. Siento que es exactamente lo mismo. Siento que el diseño equivale a la arquitectura y el patronaje equivale a la ingeniería, que es lo que al final va a construir la pieza. Exactamente, estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, el ejemplo que estaba pensando en mi cabeza, porque esta es una introducción al patronaje para personas que realmente apenas están comenzando a empaparse de este tema en un plano de la casa. El patrón es el plano de la ropa. En verdad se va a ver cuánto va a medir la sisa. Claro, es diferente a la ficha técnica. Recuerden que la ficha técnica era como la información que se llenaba de la ropa. No, este es el dibujito de la ropa y tienes que ver como en cuanto, no sé, la prolongación del hombro, cuánto van a ir las citas, si tienes escote, ¿no? Todo eso va a estar ahí plasmado para ya pasarlo a hacer, que era lo que estabas diciendo de la arquitectura, que me parece muy acertado esa analogía. Y bueno, hablando de cómo se construye este patrón y viendo cómo se va el patrón, comenzamos a ver qué habilidades, que es lo siguiente. Si ya sabemos que se tiene que hacer el dibujo, tengo que conocer algunas cosas para desarrollarlo. ¿Qué necesito saber para poder comenzar a desarrollar patrón? Sí, bueno, para empezar a desarrollar el patrón, lo primero que necesitamos saber, ahí estoy mostrando un patrón base, ¿no? Lo que sería precisamente ese patrón básico. Y es que lo primero que necesitamos saber para empezar a construir el patrón es que precisamente necesitamos la tela, el papel, necesitamos los materiales, necesitamos poder tener la tabla de medidas del cuerpo para el cual vamos a construir ese patrón. Entonces, digamos, no es lo mismo si vamos a trabajar para un cuerpo a la medida, porque podemos construir patrones a la medida específica de esa persona, o si vamos a trabajar el patronaje que se llama patronaje industrial, y es aquel que lo vamos a escalar en tallas estándar, en talla S, M, L o 6, 8, 10, depende cómo sea la escala que estén utilizando, pero el caso es que el patronaje industrial se refiere más a ese tema de que son medidas estándar. En cualquiera de los dos casos necesitas la tabla de medidas, es indispensable para poder crear el patrón y obviamente los materiales, pues el papel craft, porque vamos a trabajar en escala real y obviamente necesitamos espacios grandes de trabajo para que dé las medidas del cuerpo y todo lo que es el material de escritorio que obviamente vamos a necesitar, hay reglas curvas. Siento que hay personas que se pierden mucho en esa especificación de esta regla sí, esta regla no, esta es la regla más recomendada para patronaje. Yo siempre digo, sí es cierto que esos implementos son súper útiles, pero al final, si tú sabes trazar el patrón, créeme que con cualquier material que tengas a la mano lo puedes conseguir porque sabes exactamente qué esperar de las líneas que quieres trazar. Mientras que si no conoces la técnica de trazo del patrón, ni porque tengas las reglas más increíbles vas a poder hacer. Exacto, yo creo que esta se une con la siguiente pregunta, que vamos a hablar de cosas que debes tener en cuenta al momento de patronar, que son las herramientas, pero si estamos hablando de las habilidades que tienes que saber para patronar, es un manejo de la anatomía, tienes que tener conocimiento de cómo funciona el cuerpo, cómo se mide, tienes que saber las medidas que necesitas, si vas a trabajar con mi estándar, si vas a trabajar con mi cuerpo real, que era lo que estaba diciendo Ile, y también debes tener como tu propia metodología de patronaje o una guía que te ayude a seguir el paso a paso del patronaje, porque como le estamos diciendo, no es como drapear, que juegas encima del cuerpo humano y le vas dando forma a lo que tienes en la imaginación y al molde del cuerpo.
realmente tiene una lógica y una estructura como matemática, por decirlo así. Entonces necesitas saber esas habilidades que te ayudan a construir esa pieza paso por paso. Entonces tienes que tener o una guía o tienes que tener conocimiento que te ayude a ya pues desglosarlo en la cabeza, y con cosas que debes tener en el momento en cuenta y todo lo que está diciendo ahí. ¿Qué tipo de patrón vas a hacer para saber qué tipo de herramientas vas a hacer? Porque hay varias maneras de patronar. Una es esta, la tradicional, que la mayoría de las personas la hacemos porque estamos aprendiendo y estamos comunicando, pero también se puede patronar digital. Hay muchos como software ahora de patronaje digital, es un poco más complejo. Los dos tienen su técnica, tú decides, pero tienes que tener las habilidades. Si vas a patronaje análogo, que es el que hacemos generalmente, pues sí tienes que tener el papel necesario para hacer el patronaje, tienes que tener las reglas, que son las que te ayudan a hacer las curvas y a medir este patrón, y pues tienes que tener tu guía o las bases para hacer ese patrón. Si vas a hacerlo digital, pues obviamente tienes que tener conocimiento previo al software que vas a utilizar, tienes que tener un equipo que te ayude a funcionar ese software, porque ese software son un poco pesados, y para imprimirlo pues tienes que tener un plotter. O bueno, tienes que tener a alguien donde lo puedas imprimir en algún lugar, porque esas impresiones son a gran escala, porque es el cuerpo humano. Entonces, bueno, no sé, Ile, ¿qué quieres agregar en estas para completar de habilidades que debes tener en cuenta? Tú que eres la experta, yo solo estoy completando como conocimiento propio, pero Ile es la experta en este tema. Sí, bueno, me gustaría que las personas sepan, porque a veces esto genera un poco de agobio, ¿no? Esto a veces al principio genera un poco de agobio, y la información que estás dando es súper real. O sea, de hecho, esto es así. ¿Qué pasa? Que se tiende a pensar, y es eso justo lo que quiero comentar. Se tiende a pensar que como hay programas para hacer patronaje en digital, entonces si yo compro la licencia para hacer patronaje en digital y directamente empiezo a usar el programa, mis patrones van a salir perfectos. Y realmente no funciona así. Y eso es súper importante. Es súper importante que sepas que tienes que tener conocimientos de patronaje básico, que tienes que tener conocimientos de trazo de patrón en papel para poder entender cómo funcionan estos programas de patronaje digital. Yo he tenido casos de alumnas que ha sido precisamente ese el punto, como que compraron una licencia para hacer el trazo de patrones, la escala, la gradación de tallas, y terminaron diciéndome: no pude hacer nada, así que quiero hacer contigo el curso, quiero que me enseñes a trazar patrones para ver si puedo entonces entenderlo en digital. Y yo lo que recomiendo es específicamente eso, que primero aprendas a hacer el trazo de patrón, obviamente en papel y lápiz, y después te pases a programas digitales, no al revés. Otra de las cosas que estabas comentando es con el tema del drapeado. Obviamente nosotros tenemos heredada ya a lo largo de la historia de la moda y de la industria, tenemos heredados estos métodos para trazar patrón de toda la vida. Pero las primeras personas que hicieron los patrones, obviamente los hicieron drapeando sobre el cuerpo, tal cual, como tú estabas diciendo hace un momento. Hoy por hoy, la técnica de drapeado ha quedado más como para la alta costura, porque hacemos, por ejemplo, un vestido, puedes hacer el corset, o sea, como la parte interna del vestido con patronaje básico, y después todas estas mangas o todos estos adornos que vemos por encima del vestido lo haces en drapeado. Entonces es como una técnica mixta en la que combinas el patronaje básico para la capa interna y el drapeado para la capa externa. Sin embargo, claro que sí, puedes hacer 100% del trabajo de patronaje en drapeado y es bastante intuitivo, pero bueno, eso es como para dar una galería, ¿no? Y que las personas tengan la idea clara que tenemos 3 tipos de patronaje. 1, el drapeado. 2, el patronaje industrial, que es el que hacemos en papel y lápiz, como estamos hablando desde el principio. Y 3, el patronaje digital. Y que yo recomiendo que sigas ese orden si quieres empezar a experimentar en patrón. Creo que esto se va uniendo a cuál es la importancia de aprender a manejar el patrón, pero me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque realmente, aunque tenemos esta variedad,
El drapeado te va a permitir experimentar generalmente una vez y no va a hacer que se agilice el proceso. O sea, vas a ver que no es ni más rápido ni práctico querer hacer un gran número de telas drapeando, aunque sea intuitivo. ¿Por qué? Porque cuando quieres repetir esta prenda exactamente igual, lo más probable es que no te salga. O sea, en cambio el patrón es un trabajo de una vez que aunque uno lo siente engorroso cuando está comenzando, pero en verdad no, es súper práctico y es como científico. Y es de, yo lo asimilo con las matemáticas. O sea, ya cuando tienes las bases de suma, resta, multiplicación, división, no hay problema, en verdad es muy rápido. Entonces te permite trabajar muy rápido y sacar el mayor número de piezas con lo mismo. Porque realmente con un patrón de esta chaqueta puedo sacar 100 chaquetas iguales. Y que no, o sea, y que si veo que, o sea, con prueba de error veo que la manga no me gusta, la modifico rápido y puedo seguir trabajando con ese patrón infinitas veces, solamente con una base. En cambio, con el drapeado realmente se usa más a la alta costura porque es un vestido y lleva muchísimas horas de trabajo, de elaboración, que se tienen que ver reflejados en dinero, entonces te van a quedar piezas muy caras que te toman mucho tiempo y que realmente tal vez no es lo mejor para ti, para tu proceso. Entonces eso quiero como retomarlo de lo que me decías, es súper importante. Y también lo que estabas diciendo de que, o sea, es que patronar digital no es como usar Canva. O sea, no es que el programa te lo va a hacer todo. No, no es que te lo va a hacer fácil, no. Realmente es más como ilustrar y aprender Photoshop y no sé. Si no sabes la parte análoga de cómo se hacen las bases de las prendas, llevarlo a una plataforma digital va a ser mucho más complicado porque no tienes la noción real de cómo funciona el patrón y cómo se comporta y cómo se hacen las modificaciones y cómo se vería en la prenda, ¿me entiendes? O sea, es como, en vez de comenzar a gatear, quieres ya correr. No, realmente tiene un crecimiento orgánico y el comenzar a dibujar análogo, obviamente ya cuando tienes una empresa grande, lo más fácil es pasarte a digital y poder trabajar más rápido, pero necesitas un entendimiento de cómo funciona el patrón, cómo se ve, cómo se comporta, y es comenzando a hacerlo análogo. O sea, yo siento que no puedes saltarte esa parte porque trabajar con software es más complicado. Te hace las cosas más ágiles, pero sí necesitas un entendimiento. Entonces ya lo siguiente que estamos hablando es la importancia de aprender a manejar y tener patrones. Entonces se ve más o menos lo que estábamos, o sea, recopilando toda la conversación, pero bueno, y le tuve en lista que pudieras decir de cuál es la importancia de aprender a patronar y a manejar el patronaje. Lo más importante, o sea, yo puedo hacer una lista que nos podemos demorar aquí no sé cuánto tiempo haciéndote la lista de lo importante que es aprender a manejar el patronaje, pero vamos a hablar de lo más importante y sobre todo lo que más le interesa a un emprendedor. Y es, básicamente, que el patronaje es lo que te va a permitir que todas las ideas que tienes en la mente las puedas llevar a cabo. Si tú tienes ideas de diseños y dices, ay, me encantaría hacer esto, me encantaría hacer aquello, te la pasas viendo cosas en Pinterest y de pronto dices, wow, esto me encantó, pero me encantaría tener como esta blusa con la falda de este otro diseño, algo así, ¿no? Y a partir de ahí también como que vas en tu mente haciendo versiones de esa misma idea y eso, aunque no lo sepas, es prácticamente ya diseñar. Pero, ok, voy al punto. Si ya tienes como alguna idea en mente y quieres que se convierta en una ropa que alguien pueda usar, necesitas sí o sí el patronaje, sí o sí. La única forma como esa idea va a pasar de idea a algo material que puede usarse y que puedes vender, usar, regalar, en fin. La única manera como esa idea va a convertirse en una prenda de ropa es a través del patronaje. Entonces es vital, o sea, es la columna vertebral, simplemente es vital. Un mal patrón puede tirar por tierra el diseño más creativo y la propuesta de diseño más increíble. Un mal patrón puede tirarte todo a la basura y puede costarte muchísimo, porque un mal patrón, cuando no sabes, cuando no tienes el criterio para saber que un patrón está fallando, haces una producción masiva, haces una serie, por ejemplo, de 100 piezas, 1000 piezas,
cuantas quiera que sean, así hagas una docena, pero tú invertiste allí un tiempo y un capital y después esa prenda no va a funcionar de cara al cliente porque obviamente había un fallo de patrón y de nuevo es algo que se fue abajo, es una inversión y un proyecto que se va abajo gracias a un mal patrón. Entonces, de verdad es que es vital. Sí, yo también, o sea, yo creo que dijiste lo más importante. El aprender a patronar te va a ayudar a traer a la realidad tus premios. Sí. Y de eso depende, de si van a funcionar o no, porque tú las puedes coser muy bonitas, pero es que el patrón es como la línea entre tu idea y el cuerpo humano. Entonces, el patrón es clave porque es el cómo le va a quedar a esa persona y le va a funcionar a esa persona, porque vamos allá de la tela y de las habilidades de construcción, que también son muy importantes, pero es verdad, es la ergonomía, cómo se nos va a adaptar al cuerpo. Entonces, es clave. Además que yo siento que aprender a patronar te va a agilizar la vida. O sea, tus procesos de producción. Porque sí es cierto que hay patrones ya hechos. O sea, vas a poder comprar en las tiendas de tela o en las páginas web. Pero te vas a dar cuenta como creativo, sobre todo si eso es lo que eres y estás comenzando, que les vas a comenzar a ver efectos. Vas a comenzar no solamente de diseños de, me hubiera gustado hacerle esta manga diferente o me hubiera gustado que ajustara más a la cintura, sino que vas a ver que no se van a comportar como tú quieres. Y eso te va a comenzar a generar fricción. Realmente sí, obviamente si estás comenzando empíricamente, pues es una manera de comenzar, claro que sí, yo no digo que no. Pero poco a poco te vas a dar cuenta y te vas a estar enfrentando con estos obstáculos que te van a estar frenando y limitando como creativo y como emprendedor y dueño de tu marca. Entonces, te vas a ver con la necesidad de aprender a hacer que tu ropa y tu prenda se ajuste a lo que tú quieres como diseñador, desde la parte creativa y como lo que tú quieres, como, ergonómicamente, estéticamente y funcionalmente que se comporten tus prendas. Entonces, yo siento que por eso es clave aprender a hacer patronaje, porque es la única manera en que tú vas a tener control completo de tus prendas y de tus procesos. Entonces, para mí es esencial, es como aprender a coser. Podrás conseguir personas que lo hagan, es verdad, pero es que entenderlo te va a abrir el contexto, porque es que comienzas a entender cómo funcionan las prendas y cómo se comportan y por qué se comportan así. Y es que no es lo mismo tener el diseño en un papel y en tu cabeza a ver si es viable o no. Y tú comienzas a ver si es viable o no el diseño en el patrón. O sea, y en cómo se va a comportar el patrón. Entonces, siento que aprender por lo menos lo básico de patronaje te va a ampliar tu proceso creativo y el mundo de cómo entiendes las prendas. Sí, total. Pero es que mira, hay una cosa que también me gusta mucho decir, porque es verdad que cuando emprendemos y cuando queremos desarrollar una marca y una colección, vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar equipo de trabajo. A lo mejor en un primer momento no, porque todas empezamos nosotras solitas haciendo todo, ¿no? Pero en algún momento es probable que tú delegues algunas tareas. Y también es probable que si tu fuerte no es el patronaje, entonces busques ayuda de una patronista. Así como si tu fuerte no es la confección, busques un taller de confección. Y eso está bien. La cosa está en que si tú no sabes nada de patronaje, es imposible delegar la tarea. Porque si tú no sabes nada de patronaje, hay una cantidad de terminología que no vas a poder conversar con la persona a la cual le estás delegando la tarea. Por otro lado, tus bocetos también van a tener defectos, porque tú crees que el boceto es cualquier cosa y no. En el boceto tú tienes que incluir pinzas, en el boceto tú tienes que incluir, tienes que pensar cómo se va a poner la ropa. Si se mete por la cabeza, tiene que tener un ancho mínimo o una abertura. Y en ese tipo de cosas tan esenciales y tan lógicas, porque todos los días todos usamos ropa, aunque eso sea tan lógico, en el momento en el que no sabes hacer los patrones, probablemente en tus bocetos no incluyes detalles como este. Y es mucho más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Entonces, tienes que tener el conocimiento básico si quieres dirigir tu propia marca de moda.
Sí, y yo creo que ya para ir viendo y o sea, completando las ideas es dónde lo puedo aprender. O sea, yo creo que esa es la siguiente pregunta, porque ya sabemos por qué es importante saber patronaje y qué puedo hacer a tu proceso como creativa, como emprendedora y como diseñadora. Pero ahora nos vemos la duda de dónde realmente puedo aprender un patronaje que me ayuda a crecer y que realmente entienda y pueda conceptualizar, si no sea de lo que me vaya a dedicar, como le estábamos diciendo, sino que lo necesito para poder crear y para poder entender y para poder delegar. Entonces, le cuento. Sí, bueno, Vero, mi recomendación obviamente es nuestro curso de patronaje básico. Y no lo voy a dejar simplemente en que, ok, claro, tu recomendación es tu propio curso. No, lo voy a sustentar con cosas muy específicas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que nuestro curso de patronaje básico ha sido creado con el análisis de una cantidad de métodos de patronaje, contrastamos una cantidad de métodos de patronaje con ensayo y error. Es decir, la manga de este método de patronaje la hicimos en patrón y en confección, la medimos en el cuerpo, lo mismo hicimos con el segundo método, con el tercer método, con el cuarto método. Y después de la prueba de una cantidad de métodos, sacamos nuestras propias conclusiones, generamos nuestras propias guías, métodos y forma de enseñar el patronaje, y después de que hemos hecho todo eso durante todos estos años, hemos comprobado, o sea, son ya más de 7 años en donde llegan alumnas desde cero, que no conocen nada y en un mes están trazando patrones. Entonces sí, tengo que recomendar sin ninguna duda nuestro curso de patronaje, que de verdad es excelente y te quita todas las limitaciones. Una de las cosas que a mí más me gusta, que dicen casi siempre las alumnas, y por acá abajo hay bastantes comentarios acerca de los resultados del curso de cada una de las muchachas, lo pueden verificar en la página de la academia, pero una de las cosas que más me gusta, que siempre repiten, es que dicen que después de hacer el curso es como si se les hubiera instalado un filtro de patronaje, y de ahí en adelante toda la ropa que ves en una serie, en una pantalla, en una red social, en persona, en donde sea que estés, cada vez que ves una ropa, ya sabes exactamente cómo se construye ese patrón. Es como que si se te queda instalado un filtro a través del cual puedes entender cómo una ropa tiene esa forma a través del patronaje. O sea que dominas una técnica que obviamente te va a servir no solamente para crear los 30 patrones con los 30 diseños diferentes que te damos en el curso, sino que es algo para siempre que puedes utilizar en crear más y más diseños que tengas en mente. Sí, yo concuerdo mucho. A ver, yo generalmente en estas pausas de dónde lo podemos aprender. Obviamente queremos comentarles lo que estamos haciendo, pero también quiero decirles que hay otras opciones para que no sientan como que esto es propaganda. Realmente sí van a poder encontrar otras opciones. ¿Dónde les puedes estudiar? YouTube. Sí, vas a estudiar diseño de moda, te lo van a enseñar, pero en este caso yo sí voy a ser muy concreto. En mi camino particular, yo he estudiado, no sé, en por lo menos 3 o 4 lugares diferentes. Y para mí, yo creo, o sea, yo sé que va a sonar, no es de tanto espiar porque, bueno, nada, estoy en este podcast, pues, pero realmente el método Bailey es el mejor método de patronaje, se les puedo, o sea, asegurar, y ya lo he tenido yo como experiencia propia. Y creo que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo ella, de que ha tomado o ha estudiado varios métodos diferentes, los ha visto, los ha comparado y ha dicho, bueno, de esto yo creo que funciona de este creo que funciona, y así construyó el suyo. A mí es el que mejor me funcionó, sinceramente. De hecho, cuando yo hago mis prendas, uso este. Y ya lo he estudiado en varios cantos. Entonces, realmente sí, hay muchas opciones. O sea, quiero que este espacio sea como muy amplio y seamos muy francos. Hay muchas opciones. Lo puedes estudiar hasta en YouTube si quieres, pero realmente no, o sea, no vas a errar y no vas a perder tu tiempo y no vas a tener que seguir como dando vueltas. Si quieres algo que en verdad te saque de una vez de dudas y te vaya a funcionar y lo vayas a entender. Es que yo creo que eso es lo que más me ha gustado, no solamente que realmente el que he probado y que ha funcionado mejor en mis prendas y que realmente, por lo menos las mangas,
Yo tuve muchísimos problemas en toda mi trayectoria porque las mangas no me encajaban. Y siempre cuando tenía que hacerlos en la tela, tenía que arreglarlas de alguna manera o enruncharlas o cortarlas y quedaban rarísimos y obviamente funcionalmente no le daban. Y me acuerdo que la primera vez que estábamos, de hecho no estábamos en la academia, sino en otra de las academias que te estabas dando clases, que ahí son muy exclusivos, cuando encajó perfecta de cortar de la tela, o sea, fue que lo que me diga ella que tengo que hacer, yo la sigo porque ha sido la única manga que me ha encajado. Entonces, realmente funciona. Se los digo, yo sé que no soy la más de fiar en esta posición, pero sí, háganlo. No hay duda, igual lo que sea para ustedes, pero esto yo creo que es lo mejor. Sí. Y bueno, sigamos la pausa publicitaria. Ya sabemos lo que puedo hacer, pero ¿cuáles son los retos más comunes al iniciarse del patronaje? Yo creo que vamos cerrando con esta pregunta. Uy, mira, los retos más comunes yo siento que son cuando estás aprendiendo y estás siguiendo diferentes métodos, no tienes todavía los criterios. Entonces es como lo que tú decías, ves en YouTube un tutorial, lo sigues, pero después ves otro y tiene otro criterio totalmente diferente y todos son válidos porque hay muchos métodos de patronaje. Entonces es como que como no tienes criterios formados todavía porque no tienes los conocimientos, cometes muchos más errores porque estás experimentando. ¿Qué pasa? La experimentación es vital dentro del patronaje, es vital dentro del diseño de moda, pero tú no estás consciente que estás experimentando. Tú crees que ves un tutorial, haces lo que dice el tutorial y ya va a salir. Y como no tienes ese criterio para saber, estoy experimentando, y aquí puede pasar cualquier cosa, entonces es como que te empiezas a frustrar. Yo siento que el reto más común en patronaje es superar esa frustración que da al principio. Porque solamente con que un patrón esté bien hecho, lo descargas de una revista, lo sacas de una revista que compraste, y hay patrones maravillosos, pero solamente con que ese patrón esté hecho para un fenotipo europeo y tú seas latina, ya el patrón no te funciona, aunque diga talla S y tú seas talla S. Solamente con que ese patrón, que sí te funcionó una vez, que ya sabes que sí, estoy poniendo otro ejemplo, antes lo habías hecho en tejido plano y ahora lo haces en tejido punto, ya no te funciona. O sea, son muchas las cosas que necesitas saber y son muchas las cosas que pueden hacer que un patrón deje de funcionar. Entonces es como que no tienes ni idea y ese reto de superar esa frustración de ensayo y errores, una curva de aprendizaje un poco lenta y si no tienes alguien de la mano que te vaya guiando, de verdad puede convertirse en algo tan frustrante que al final no quieras hacerlo y digas, ay, no, esto no es para mí. Siento que ese es uno de los retos más grandes. No sé tú qué opinas. Yo también concuerdo mucho contigo y de hecho de las cosas que más me gustaba tu curso o de trabajar contigo creo que es eso de la guía, porque es complicado comenzar cualquier actividad es complicada, cuando estás haciéndolo empíricamente es muy complicado, el patronaje es muy técnico. Entonces, si no entiendes y no tienes unas bases y alguien que te guía cómo funciona y por qué funciona, te vas a comenzar a dar encontronazos muy fuertes y puede ser que te frustres, porque es muy técnico. Entonces, cosas como lo que estás diciendo, realmente hay diferentes tipos de patronaje y son para diferentes tipos de cuerpos. Entonces, por lo menos a mí el patronaje que se usaba en Colombia, que fue cuando estudié, a mí nunca me sirvió. Jamás. Porque el cuerpo es completamente diferente al mío y yo soy latina, pero mi fenotipo no es así. Entonces, el americano de pantalón, generalmente, o sea, comenzar a ver qué funcionaba, qué no, probarlo, o no entender patrones, porque hay patrones que parecen, no sé, que fuera otro idioma, yo creo que extraterrestre, porque o sea, son tantas piezas y uno dice como, o sea, y yo pensaba que era una blusa simple, sencilla. Entonces, entender eso es complejo, entender que funciona diferente es complejo. Yo creo que necesitas guiar, yo creo que es complicado al principio encontrar que no funciona y no se comporta como tú pensabas es lo más frustrante, el darle vueltas a una camisa y que no sé, o sea, que no entiendas, porque es que no lo vas a entender, no sé, es tuyo. Sí. Yo creo que es mi
Mi A mí mejor, me gustaría agregar en esta parte que estás comentando, Vero, a mí me gustaría agregar lo siguiente. A mí me gustaría que en los comentarios las personas que nos escuchen escriban, si ya saben de patronaje y han estudiado patronaje, me gustaría que escribieran cuál ha sido el mayor reto, cuál ha sido para ustedes el mayor reto a superar al aprender patronaje. Porque así siento que puede ser más global, ¿no? Más, una visión más completa para la persona que no sabe de patronaje, de cuáles son los principales retos que cada quien ha tenido que superar, porque siento que para cada quien son diferentes los retos. Quise dejar esta imagen aquí congelada porque yo quiero mostrar que esto es un patrón base que ha sido transformado. Ya lo que vemos en pantalla es una segunda y una tercera transformación de este patrón. Lo que vemos a la izquierda, que está cortado en tiritas, es la misma pieza que está más arriba, sola, y que pertenece a la parte del busto del patrón. Eso va a después fruncirse, o sea, lo que queremos es dar un excedente de tela para después fruncirlo y que quede drapeado en lo que es la parte de la copa de esa blusa. Esa blusa es una belleza. Pero yo, por lo que quise congelarlo, es porque esta es otra de las complicaciones técnicas para irnos a un ejemplo un poco más práctico. Y es que cuando tú empiezas a hacer las transformaciones, si no tienes el cuidado de hacer una transformación a la vez, ¿sabes? Es lo que estoy diciendo. Aquí hay el esqueleto que tenemos completo así en línea, que se ve más como un patrón de lo que estamos acostumbrados a ver, un patrón base. Todo eso ya es una transformación. Después a la izquierda tenemos esa pieza que está separada, arriba es la transformación número 2 y abajo todas esas rayitas divididas es la transformación número 3. Entonces, ves cómo se va haciendo paso por paso y no haces todas las transformaciones desde el principio porque te confundiría. Lo otro que es importante es la señalización. Ahí en la cámara no se alcanza a ver, pero cada una de esas rayitas que está cortada tiene un número. Es importante también saber que en la medida que vamos haciendo la transformación de patrón es vital que vayamos enumerando, porque ya se transforma tanto el patrón que al final es muy difícil, ahí en esas tiritas que están así cortadas, es muy difícil terminar sabiendo qué parte va hacia el escote de pecho, qué parte va hacia la base del busto, qué parte va hacia la sisa y qué parte va hacia el centro del cuerpo. Entonces eso también es súper importante, como esa metodología de ir un paso a la vez, ir señalizando cada parte del proceso que vas haciendo para que no te pierdas y al final cuando vayas a cortar la tela no sabes como que qué va para arriba y qué va para abajo. sí, yo creo que quedamos muy claros con esto de cuáles son los retos más comunes al iniciarse y es entenderlo, que funcione y no frustrarte en el camino, y por eso es muy importante que busques guía y ayuda y busques el mejor método que se adapte y funcione a ti. Y yo creo que ya estamos cerrando, nos vamos. Lo único que queda, Ile, es que, a ver, ¿qué le dirías a estas personas que quieren comenzar o no sabían que necesitaban de aliento, de ánimo? Porque yo siento que una de los paradigmas del patronaje o las primeras reacciones de las personas cuando se tienen que meter en el patronaje es que sienten que va a ser muy difícil y que es algo que los va a sobrepasar y da mucho miedo. Entonces, no sé qué puedes decirle a esas personas para que se animen a tomar el patronaje en su vida y adentrarse en este mundo. Sí, bueno, lo primero es que obviamente vamos a ir como de la situación ideal. La situación ideal obviamente es que pidan ayuda, es decir, que se formen en patronaje, es lo que les va a despejar más dudas. Si es óptimo que esa formación en patronaje sea con una guía, o sea, no es como algo que lo estudias como un poco solo, ¿no? Sino que puedas ir teniendo el feedback del trabajo que vas haciendo. Esa sería como la situación ideal si estás empezando. Normalmente, si estás empezando, lo que sueles hacer es agarrar una ropa que te gusta mucho, ¿verdad? Ponerla encima de una tela y cortar, sacar el patrón de una ropa, que siempre lo comentan así. Es como que yo hice esa pieza sacando el patrón de tal otra. Entonces, a ver, si vas a hacer eso, tienes que saber, como toda técnica de patronaje, que es experimentación. Te va a resultar a veces, otras veces no. Todas empezamos por ahí, yo también lo hice. Y les puedo decir que es del cielo a la tierra la diferencia cuando entiendes qué es lo que estás haciendo y cuando simplemente estás copiando una pieza. Muchas veces te va a salir bien,
pero no tienes nada garantizado porque puede también salirte muy mal de nuevo. Solamente con que cambies la tela y intentes hacer un corte de un tejido de punto en un tejido plano, ya no salió bien. Entonces, lo que podría decirle como mensaje de ánimo es que lo sigan intentando, es que no se rindan y es que si quieren que esto salga bien, asuman el compromiso de aprender de lleno todo lo necesario para poder hacer bien el patronaje. Sí, yo creo que no se estresen, no se pongan bloqueos en su camino, no lo vean como un trabajo imposible, porque todo es posible, por eso tanta gente lo ha hecho y por eso es una materia básica en diseño, porque es clave y es posible, no es tan complicado. Una vez que lo comienzas a entender, ya se ve muy claro el camino. De hecho, yo siempre he dicho, yo soy muy creativa, o sea, yo soy como libre. A mí las cosas muy técnicas nunca me han gustado porque no las entiendo. Y de mis materias favoritas fue patronaje. En verdad que lo sentía como, no sé, como un juego. Era muy divertido entenderlo. Entonces, no se estresen, métanse, busquen una buena guía y buenas bases. Eso es clave para no frustrarte en el camino. Y comienzan a verlo como experimentación. Yo creo que eso fue lo que me hizo divertido el camino del patronaje, porque lo veía como experimentar. Como me puse mucho a practicar veía una camisa en una revista y decía, bueno, ¿cómo le saco el patronaje? Y lo hacía pequeño, a escala, como si fuera el dibujo de una muñeca. Pero claro, poco a poco lo fui jugando con la idea de patronar. Y así me hizo muy divertido el camino. Entonces nos vamos con una palabra clave para ser un patronista exitoso y se acabó el episodio del día de hoy. Una palabra clave, paciencia y perseverancia. Son dos, pero... Sí, yo también creo que paciencia puede ser una clave, pero yo creo que experimentación es clave para ser un patronista exitoso. No te quedes con las cosas como las ves, dale las vueltas, ve hasta dónde puede llegar, funcionar, qué le cambiarías, qué le dejarías. Yo creo que es como un laboratorio, prueba y error y anotar lo que te funciona, ¿no? Porque así vas a dar con el patronaje más clave, es probando diferentes estilos de hacer una cosa y quedarte con la que más te funciona. Entonces, se acabó el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, Ile, por estar aquí acompañándome como siempre. Bueno, Vero, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan y espero que hayamos podido darles un poco de luz en este tema que es tan amplio. Queríamos hacerlo como cortito, súper puntual, pero de verdad que lo resumimos muchísimo, habría mucho más que decir y bueno, gracias por acompañarnos. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden dejarla en comentarios porque igualmente si hace falta podemos hacer una segunda parte de este episodio y profundizar mucho más. Bueno, muchísimas gracias a las personas que estuvieron el día de hoy viendo. Estoy muy segura de que vamos a estar hablando tocando diferentes temas de esto que están amplios, así que aprovechen a dejarme todas sus dudas y preguntas sobre patronaje en los comentarios de YouTube o en Instagram en Anaelia Academia o a mí en Bacar directo o en nuestras historias destacadas. Ahí también hay una parte del podcast que dice tengo preguntas y puedes dejar tus preguntas ahí y cuéntanos qué te gustaría escuchar más sobre patronaje o en general sobre emprendimiento de diseño de moda, qué te gustaría escuchar y explicarte a lo largo de nuestros episodios. Entonces, no te olvides de dejarnos tus preguntas. Muchas gracias por estar acá y sigue conectados con nosotros para saber más temas de emprendimiento de moda. Un abrazo. Chao. Chao. Este podcast fue creado por Anaelia Academia. En la producción, Verónica Goncalves e Iliana Hernández. En la grabación, edición, investigación y dirección, Verónica Goncalves. Y llega a ustedes gracias a 41 preguntas de diseño de moda, un libro de consulta disponible en Amazon. Y Anaelia Academia, cursos y diplomado online para que diseñes tu colección de moda y emprendas con ella como una profesional.